Primer día de fiestas en Segorbe y sin duda se notaba. Miles de personas paseaban por sus calles, ya que el programa ofrecía hoy dos buenas opciones, una para los amantes de los toros y otra para los más exquisitos. Precisamente esta mañana la consellera de Agricultura, Martina Hernández, acudía a esta localidad castellonense a inaugurar esta última opción. Se trata de la Feria del Jamón y del Embutido. Bueno, a mi m'agradaria dir que una volta més així en Segorbe. Segorbe, que és una ciutat però que està enmarcant una comarca on l'alimentació tradicional, els productes excel·lents, els productes de qualitat que dona la nostra terra realment són rellevants i són importants. No fa molt estiguérem per a presentar el Consell Regulador de la denominació d'origen dels olis de València i per a donar també eixida a la promoció dels olis. I avui estem així parlant d'embotits i de pernils elaborats en esta ciutat, en esta comarca, que també són aliments de qualitat, que també alguns d'ells tenen l'etiqueta CV de qualitat de la Comunitat Valenciana, que són garantia no sols d'extraordinari sabor i extraordinari gust, sinó també d'higiene i de garanties sanitàries. Jamón, chorizo, salchichón, sobre todo embutidos artesanos que hacen la boca agua. Se trata de una feria que es el jamón y el embutido de Segorbe, jamón de bodega de 18 meses, muy bueno, bajo en sal. Luego tenemos el pan con tomate, el aceite, que también es muy bueno, que es de la zona. Y nada, es degustar, si queréis probarlo. ¿Quieres probar? ¿Quieres? ¿No? Vas a ver lo bueno que está, ¿eh? ¿Qué más? Cuéntame, ¿de dónde viene esto? ¿Es de la zona? ¿Es de las carnicerías del lugar? No, nosotros somos secaderos propios, fabricantes. Nosotros somos fabricantes Garcerán. Todo el cerdo lo compramos de la Comunidad Valenciana. Nosotros ya no fuera de la provincia no compramos ningún cerdo, todo de la Comunidad Valenciana, que viene el sello detrás puesto. Se trata de una feria en la que pueden encontrarse productos poco conocidos. En la Feria del Embutido de Segorbe podemos encontrar toda clase de embutidos artesanos, pero también, y esto es novedad, podemos encontrar productos aptos para vegetarianos, como por ejemplo esta mermelada de aceituna o como por ejemplo este paté de aceituna verde con almendras. Todo un producto de delicatessen para gourmets. Pues lo que tenemos es una línea de producto basada en el aceite, en nuestra variedad autóctona serrana de Espadán, pero se ha hecho una línea, tal y como veis ahí, gourmet, ¿vale? Su nombre es Belluga Gourmet y es un aceite pues tipo gourmet de alta calidad, extracción en frío, y luego va acompañado de otros productos como pueden ser la mermelada de aceituna serrana de Espadán y los patés de aceitunas, tanto negra como verde, y también con almendras y con naranja, siempre basado en la serrana de Espadán. Paté de aceitunas tenemos de aceituna negra, de aceituna verde y luego también está de aceituna verde con almendras y de aceituna negra con naranja. Y como todos los años, para todos aquellos que les guste la opción más taurina, os se ha celebrado la tradicional entrada de caballos. Una decena de jinetes guían a los astados mientras se abren paso entre la multitud. Y en unos minutos comienza la popular y conocida entrada de toros y caballos de Segorbe. Aquí detrás, por la popular calle Colón, a lo largo de 500 metros, los toros y los caballistas pasarán un espectáculo grandioso de peligro y de belleza. La fiesta de interés turístico nacional se celebra desde el siglo XIV. Durante solo un minuto miles de personas se concentran para contemplar el espectáculo. No existen medidas de seguridad entre los toros y el público. Tan solo se sirven de un palo para guiar a los animales. Mira por la calle. Mira, ya han salido. Quita. Ya viene. Toda una tradición que es criticada por los antitaurinos, sobre todo después de la tercera muerte que sucedía el sábado por la noche en Massamagrell, o la muerte de 4 reses en la Pobla de Farnals. Como siempre, hay opiniones para todos, aunque en Segorbe se nota que por los toros de esta localidad hay pasión. Son muy importantes los toros para la fiesta de Segorbe, porque van acompañadicos de caballos y dan muy buena imagen, ¿o no? Pues yo la verdad es que sinceramente que sí. Porque no soy partidario de todo esto que le están haciendo a los animales. Cada uno piensa lo que... mi pensamiento es ese.
Los accidentes que pasan en los toros son descuidos de la gente. Los animales, si no les hacen nada, ellos no atacan. Si una persona se pone delante, el toro ataca, eso es lógico, ¿eh? Simplemente, vamos, mientras que no sufran los animales me parece bien, pero si les hacen sufrir, no me parece bien, no me parece nada bien. Hombre, es peligroso si no hay medidas de seguridad, pero si les respeta un poquito, yo creo que tampoco es tanto. Esto tiene que seguir adelante. El que se pone o se fica, té que anar en cuidado. I si no, el perill està en ell, no en la festa. No ho prohibiria perquè és una festa que agrada a tot el món i jo pense que el que no sàpia estar dins dels bous o algo, pues que no entre i no s'arriesga que l'agarren. A mi, per exemple, no m'agarrarà, perquè jo els veig m'agrada però no entre dins. Pues que es una fiesta nacional y España es España, ¿qué quieres que te diga? Eso es nuestro, eso lo llevamos en la sangre. Yo no lo prohibiría. Pero claro, hay opiniones para todo, hay que respetar todo. Esta espectacular fiesta declarada de interés turístico internacional se celebra durante toda esta semana a las 2 de la tarde, convirtiéndose en una ciudad cada vez más visitada por turistas y aficionados a los toros. Bueno, hemos visto la entrada de Segorbe, sí, maravillosa. Hoy va la noche de valientes, sí, ¿no? Sí, hoy va la noche de valientes porque si valientes son los segorbinos hay que quitarse el sombrero por los paterneros. Y es que... Vas a hablar de la cordá. Hombre, claro, por si nos da miedo ponernos delante de un toro, señores, meterse dentro del recinto de la cordá en un coetódromo... Yo te digo una cosa, delante de un toro no me pongo, pero allí donde haya luz y color y glamour, ahí estoy. Pero vamos a ver, es que no es luz, color y glamour, es que... Sí, hombre, que hay que verlo así, que hay que verlo así. Bueno, tú te pones la indumentaria que toca para ir bien protegido y que un cohete no te dé en la cara y te deforme. No te puede dar porque vas súper protegido. Pues por eso mismo. Lo que pasa que sabes que llevas un cajón lleno de, vamos, explosivos. Esto, vamos a ver, esto no estaban llevándolo allá a Bruselas para ver si lo declaraban fiesta de interés turístico internacional. Pues vamos a ver, no. El problema es que hay una directiva europea que quiere prohibir aquellos petardos de trayectoria errática. Entonces, en Paterna... ¿Cómo te lo sabes? Sí, me lo sé, porque claro, yo es que esto lo he vivido muy de cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si prohíbe este tipo de petardos, Paterna se queda sin cordá. La cordá, y es muy famosa y muy conocida como para que a los paterneros les fastidien. Bueno, y muchos pueblos de la Comunidad Valenciana donde se celebran también cordás y donde los borrachos, como vulgarmente los conocemos, pues se tiran y es toda una tradición, o sea que podrían acabar con la tradición. O sea que está ahí el trámite. Claro, y los paterneros durante todo este año pues han marchado a Bruselas a hablarles de la cordá y para enseñarles y mostrarles a todos los eurodiputados que no es peligrosa. Y que es una fiesta que hay que mantener. Bueno, o sea que tenemos unas imágenes inéditas, ¿no? Son imágenes que tenemos ahí que el día de mañana a saber. Además, que hay que recordar que nuestro compañero Carles Navarro y nuestra compañera Sara Scris se metieron dentro del coetódromo. Están locos. Y esto nos han traído. Ellos sí que son cookies.